Buenas noches, doctor. Noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Muy buenas noches. Gusto saludarlos. ¿Tienen alguna duda, alguna observación, algo que deseen plantear? Pueden tomar el micrófono antes de que comencemos la clase. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Lick, mire una consulta. Al inicio de las clases usted dijo que íbamos a tener un trabajo ahí entre el primer parcial y el segundo. Exactamente. Ajá. Todavía no nos lo va a dejar. Pero Sí, es que salimos en las notas, somos, para nivelarnos ¿cómo algo. no? ¿Cómo no? La próxima semana les voy a indicar las características del trabajo. No tenga pena que lo tengo presente y la próxima semana ustedes tendrán la información. Muchas gracias, Lick. Bueno, también quería informarles que a partir del lunes pasado ya está habilitada la plataforma Moodle en el curso de filosofía para ustedes, ¿verdad? Para la sección T. En la plataforma ustedes van a encontrar las presentaciones que estoy presentando en las clases, valga la redundancia, ¿verdad? Y que van a servir de base para el segundo examen parcial, el cual también se va a efectuar ya ahora en la plataforma Moodle. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Que si tienen algo que plantear, pueden tomar el micrófono. No hay ningún problema. Bueno, si no hay otra intervención, vamos a comenzar la clase. Con ustedes trabajamos el martes pasado la lógica, el primer punto del capítulo 5 del libro Introducción a la Filosofía. Hoy vamos a darle seguimiento con los principios lógicos supremos, que están íntimamente relacionados con la lógica. En principio vamos a recordar qué es la lógica. La lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o forma del pensamiento humano. Se encarga de trabajar todo lo referente a las proposiciones, conceptos y razonamientos. O sea, la lógica, como ciencia formal, le interesa todo aquello que es inmaterial. Inmaterial significa que no tiene forma corpórea, que no puede ser percibido a través de los 5 sentidos: el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Se encarga de todo aquello que es idea, pensamientos, que los tenemos en el cerebro, ¿verdad? Su objeto de estudio es la inferencia.
¿Qué es la inferencia? La inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de dos premisas. Analizamos, reflexionamos, pensamos, racionalizamos lo referente a las dos premisas de las cuales extraemos una conclusión. A eso le llamamos silogismo, que vamos a verlo más adelante. Cuando una inferencia es aceptable, o sea, es válida, lo es por su estructura, lo es por su estructura lógica, y no por el contenido del argumento o el lenguaje utilizado, ¿verdad? Más adelante, cuando trabajemos concretamente los silogismos, ustedes van a comprender que, ¿por qué decimos que nos interesa su estructura lógica? Porque los silogismos van a estar integrados o están integrados por dos premisas. Primera premisa, segunda premisa y la conclusión. Y van a ver ustedes cómo está integrada cada premisa, cada conclusión. A eso es lo que le llamamos estructura lógica. ¿Qué son los principios lógicos? Son los fundamentos que determinan las reglas a seguir para lograr la coherencia y sistematicidad de los pensamientos en las formas y contenidos. En otras palabras, los principios lógicos son las leyes del pensamiento que nos aseguran su validez. Los principios lógicos son los que determinan la forma de nuestro pensamiento, le dan validez a cómo pensamos, cómo los estructuramos. Y cuando lo veamos, ustedes van a comprender que son principios básicos, muy elementales, pero que si no los tenemos presentes, podemos cometer algún problemita, algún error, alguna deficiencia. Los principios lógicos supremos son verdades evidentes que no requieren discusión. Cuando digo verdades evidentes, quiere decir que son tan lógicos, que no amerita darle más vueltas, ¿verdad? Pero es importante que los tengamos presentes, porque estos nos van a permitir que podamos desarrollar un completo análisis, una completa inferencia lógica. Estos principios fundamentan la actividad lógica, aunque pertenezcan a la realidad concreta. Por eso decimos que son elementos ontológicos, porque cuando hacemos referencia a la ontología, nos estamos refiriendo a las cosas, a los objetos, a todo aquello que es material. Los razonamientos están fundados en ellos mismos. O sea, los razonamientos están fundados en sí mismos, en los mismos razonamientos. Los principios lógicos supremos son 4. Tenemos el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercero excluido y el principio de razón suficiente. Vamos a ver ahorita cada uno de ellos. Empezamos por el principio de identidad. En la parte superior derecha, ustedes ven ahí una imagen. Llamémosle Juan. Juan se está viendo en el espejo. La imagen que proyecta el espejo, ¿de quién es? De Juan. Entonces, esa imagen es idéntica a Juan. Por eso, utilizamos la fórmula A es A, que lo podemos traducir, Juan es Juan. Juan es idéntico a Juan. En esa imagen, Juan es idéntico a Juan. Una cosa cambia constantemente, pero sigue siendo la misma cosa. Si no fuese así, no podríamos decir que ese objeto ha cambiado. La explicación es que todo objeto es idéntico a sí mismo. Veamos un ejemplo. Digamos que Juan Pérez López es un alumno de esta sección, de la sección
T de filosofía. Juan nació en 1980. En 1980 tenía 1 año de vida y ya se llamaba Juan Pérez López. En ese momento, como bebé, Juan Pérez López era idéntico a Juan Pérez López. Es el principio de identidad. En 1990, Juan tenía 10 años. Ya había cambiado, pero seguía siendo el mismo. Era Juan Pérez López, idéntico a Juan Pérez López a los 10 años. En el año 2000, Juan tenía 20 años, pero seguía siendo el mismo Juan. Y en el año 2000 decíamos Juan Pérez López es idéntico a Juan Pérez López. En el año 2010, Juan tenía 30 años y se seguía llamando Juan Pérez López. Y Juan Pérez López era idéntico a Juan Pérez López a los 30 años. En el 2020, Juan tenía 40 años. ¿Cómo se llamaba? Juan Pérez López. ¿A quién era igual o era idéntico Juan Pérez López a Juan Pérez López? Seguía siendo idéntico a Juan Pérez López. En el 2030, Juan tendrá 50 años. Se seguirá llamando Juan Pérez López. ¿A quién es idéntico? ¿A quién será idéntico Juan Pérez López cuando tenga 50 años? A Juan Pérez López. ¿Ven? Aquí es donde se ejemplifica, que dice, una cosa cambia constantemente, pero sigue siendo la misma cosa. Cambiémosle el nombre. Juan Pérez López cambia constantemente, pero sigue siendo Juan Pérez López. Si no fuese así, no podríamos decir que Juan Pérez López ha cambiado. La explicación es que Juan Pérez López es idéntico a sí mismo. ¿Comprenden, jóvenes? Ese es el principio de la identidad. Y aquí tenemos otros ejemplos. El círculo es redondo. El hombre es un animal racional. Tanto en el primero como en el segundo ejemplo, el predicado está implícito en el sujeto. Veamos entonces. El círculo es el sujeto. Es redondo, es el predicado. Si decimos que el predicado está implícito en el sujeto, decimos, es redondo, está implícito en el círculo. Es así, porque imagínense que el círculo no fuera redondo. No tendría sentido que se llamara círculo. El segundo, el hombre es el sujeto. Es un animal racional, es el predicado. Entonces, es un animal racional como predicado, está implícito en el hombre. No tendría sentido que fuera hombre si no fuera un animal racional. Esto es lo que define el principio de identidad. Este es un principio de carácter ontológico, porque nos referimos a las cosas. ¿Ven? Estamos hablando al círculo, estamos hablando al rectángulo, estamos hablando de Juan Pérez López. Para que sea un principio estrictamente lógico, tendríamos que aplicarlo a los juicios o enunciados. Por ejemplo, todo enunciado es idéntico a sí mismo. Toda inferencia o razonamiento es idéntica a sí misma. Toda idea es idéntica a sí misma. La idea sobre la identidad guatemalteca es idéntica ¿a qué? A la idea de la identidad guatemalteca. ¿Comprenden? Vamos a ver, ¿alguna duda sobre el principio de identidad, jóvenes? A ver, pueden tomar el micrófono. Bueno,
No hay dudas. Pasamos al principio de no contradicción. Antes de continuar, quiero informarles que cada principio está íntimamente relacionado con los otros principios. Entonces, el principio de no contradicción está relacionado con el principio de identidad y los dos siguientes van a estar relacionados con estos principios. Este principio ha sido llamado incorrectamente de contradicción. En realidad, enuncia la imposibilidad de contradicción en el pensamiento. Ejemplo, no es posible que en un mismo instante y lugar llueva y no llueva. No es posible, ¿verdad? Porque o llueve o no llueve, pero no puede haber otra posibilidad. Entonces, este es el principio de no contradicción. O llueve o no llueve. La forma más plena del segundo principio es la que se refiere a la no contradicción entre dos juicios, tal como se expresa en esta fórmula. A es A y A no es A. Las dos fórmulas no son verdaderas. El ser es y no puede ser a la vez no ser. Veamos un ejemplo con algún alumno de la sección. Vamos a ver. Aquí tenemos a la compañera Briseida Estefanía. Briseida, ¿a quién es idéntica? A Briseida, ¿verdad? No puede ser de otra manera, porque ella estudia ciencias jurídicas y sociales. En el mundo podrán haber varias señoritas que se llamen Briseida, pero no van a tener las características de Briseida, que está en la sección T de filosofía. Entonces, Briseida es idéntica a Briseida, es idéntica a sí misma. Ese es el principio de identidad. En el principio de no contradicción, decimos, Briseida es idéntica a Briseida, pero no puede ser a la vez, Briseida no es idéntica a Briseida, porque ese es otro razonamiento. O es Briseida o no es Briseida. Veámoslo con comida, así se les despierta el apetito. A ustedes les gustan los chucos. ¿A qué es idéntico un chuco de salchicha? A un chuco de salchicha. Al mismo chuco de salchicha. Ustedes tienen así el chuco calientito, ¿verdad? Lo ponen sobre la mesa y lo ven. ¿A qué es idéntico ese chuco de salchicha? A sí mismo. Es idéntico al mismo chuco de salchicha. Pero no puede haber otra, en la misma realidad, que ustedes digan, el chuco de salchicha no es idéntico al chuco de salchicha, porque esa es otra realidad. No puede haber contradicción, o es chuco de salchicha o no es chuco de salchicha. Ese es el principio lógico de que no podemos tener dos juicios a la vez que impliquen lo contrario. O es o no es. Ustedes en la mesa tienen una pera, una manzana y un melón. ¿A qué es idéntica la pera? La pera es idéntica a la pera. ¿A qué es idéntica la manzana? La manzana es idéntica a la misma manzana. ¿A qué es idéntico el melón? El melón es idéntico al melón. Pero ustedes no pueden decir pera
no espera. Manzana no es manzana. Melón no es melón. ¿Por qué no lo pueden decir? Porque entonces se están contradiciendo lo que dijeron al principio. Pera es pera, manzana es manzana, melón es melón. No pueden haber esas dos realidades, porque o es manzana o no es manzana. Espera o no espera. ¿Es melón o no es melón? ¿Comprenden, jóvenes? Este principio se fundamenta en el ser, por eso es ontológico, y expresa su misma consistencia y su oposición al no ser. Un niño nace, pero no es a la vez no nace. O nació o no nació. Aquí tenemos un ejemplo jurídico. Juan no puede ser declarado inocente y al mismo tiempo culpable por el mismo delito. No, es que no puede ser, es ilógico. Vean la palabra, es ilógico. Lo que es lógico es que sea declarado inocente o sea declarado culpable. Pero es ilógico que a la vez sea declarado inocente y culpable. Debe ser una de las dos opciones, inocente o culpable, pero no las dos al mismo tiempo. Esto es lo que nos plantea el principio de no contradicción. A ver, jóvenes, ¿alguna duda sobre este principio? Pueden tomar la palabra. Sí, que ese principio se parece al tercero excluido. ¿Perdón? Ese principio me confunde con el de tercero excluido, le digo. No hemos llegado con el tercer excluido, no se adelante. Sí, pero me parece. Sí, por eso lo voy a explicar más adelante, el otro. ¿Alguien más que tenga duda de esto? El tercero excluido explica esto mismo. Bueno, no hay duda. Vamos con lo que el principio que confunde al compañero. Fíjense lo que dice ahí, como un complemento de la no contradicción, se formula el principio de exclusión del término medio. A ver, compañero, usted que dice que le confunde. ¿Se recuerda que al principio de la clase les dije que estos principios no están aislados, están íntimamente relacionados uno del otro? Veamos. Primero, el principio de identidad, ¿verdad? Juan es Juan. Ese es el principio de identidad, en lo lógico. El principio de no contradicción nos dice, Juan es Juan, pero a la vez no puede ser Juan no es Juan. Porque entonces, o es uno o es el otro. Pero es ilógico que a la vez sea Juan es Juan y Juan no es Juan. Entonces viene el principio de exclusión. El principio de exclusión nos dice que no puede haber un término medio entre las dos opciones contradictorias. No hay una tercera opción. Porque si decimos en el principio de identidad, Juan es idéntico a Juan, y en el principio de no contradicción decimos que Juan es idéntico a Juan, pero no puede ser Juan no es idéntico a Juan. Una tercera opción sería, entonces, Juan es medio Juan y no medio Juan. O sea, no puede ser que sea Juan en las dos opciones. O es Juan o no es Juan. Ese es el principio de exclusión. Se excluye cualquier tercera opción. Es lo que vamos a ver con el ejemplo de la compañera Briseida. Discúlpeme, compañera, pero vi su nombre entre los alumnos y por eso lo tomé. No es por ninguna otra razón. No hay problema, Lick.
Así también le queda claro a usted. Decimos el principio de identidad. Briseida es idéntica a Briseida, ¿verdad? No hay otra Briseida, es ella. Pero no podemos decir al mismo tiempo Briseida es idéntica a Briseida y Briseida no es idéntica a Briseida, ¿verdad? Es ilógico. En el principio de exclusión no podríamos decir, pero como es Briseida y no es Briseida, busquemos una tercera opción. Entonces, es medio Briseida. ¿Puede haber esa tercera opción, compañera Briseida? Que usted sea medio Briseida. No. ¿Será que no? Es ilógico. No. O es Briseida, o es Carolina, o es Luisa, pero no puede ser medio Briseida. Eso es el principio de exclusión, que excluye una tercera vía. Veamos aquí. Este principio afirma que dos juicios contradictorios no pueden ser ambos falsos, tal como se sintetiza en la fórmula. A es A y A no es A. El juicio A es A y su contradictorio A no es A no pueden ser falsos a la vez. Y busquemos una opción intermedia, ¿verdad? Veamos este ejemplo del partido de fútbol. Un equipo de fútbol gana un partido, pero a la vez lo pierde. ¿Es posible eso? ¿Es lógico? No, licenciado. No es lo gana o lo pierde, pero no puede ser que a la vez lo gane y lo pierda, ¿verdad? Ya se imagina cómo se van a poner los aficionados. Se agarran ahí entre ellos. Entonces, para zanjar la diferencia, alguien dice, busquemos una tercera opción. Digamos que medio ganó y medio perdió el partido. ¿Es posible eso? No. ¿Verdad que no? Es ilógico. Entonces, el principio de la exclusión nos indica que no hay una tercera opción. No puede que medio ganó y medio perdió. O ganó o perdió. Pero no puede haber una tercera opción que busque, digamos, mediar entre las dos. Aquí tenemos un ejemplo jurídico. Andrés cometió un delito y el juez lo tiene que declarar culpable o inocente. Vamos a arreglar aquí porque no es que cometió, ¿verdad? Porque es Andrés está acusado de haber cometido un delito. Ahí está mejor. Andrés está acusado de haber cometido un delito y el juez lo tiene que declarar culpable o inocente. Pero no lo puede declarar culpable e inocente. Ni tampoco puede ser medio culpable o medio inocente. ¿Comprende? Entonces, como les dije, estos tres principios, el de identidad, el de no contradicción y el de exclusión, están interrelacionados. A ver, compañero que me dijo que no había comprendido, que le costaba comprender el tercer principio. ¿Hoy lo comprendió o todavía le falta? Claro, pues mire, me cuesta un poquito porque... A ver, dígame. Fíjense que, por ejemplo, el anterior, ¿verdad? El anterior dice que entre el ser y el no ser no hay una tercera opción. Sí. Ajá. Pero en el tercer excluido, pues yo veo lo mismo, que no hay un entre el ser y el ser. No. Ahí está confundido. Ajá. Le voy a explicar. Okay. Porque el ejemplo que está dando es del tercer excluido. Vean, ajá. El primero es el principio de identidad, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, compañero. Carlos López. Bueno, el compañero Carlos López. Carlos López
En el principio de identidad nos dice, Carlos López es idéntico a Carlos López. En el mundo podrá haber muchos Carlos López, pero no que estén estudiando filosofía en la sección T. Este Carlos López es único, ¿verdad? Entonces, Carlos López es idéntico a Carlos López. Ese es el principio de identidad. En el principio de no contradicción, vea, principio de no contradicción, nos dice, Carlos López es idéntico a Carlos López. Pero a la vez no puede ser, Carlos López no es idéntico a Carlos López. Ahí nos quedamos con el de no contradicción. O es Carlos López o no es Carlos López. Pero no puede ser a la vez que sea Carlos López y no Carlos López. ¿Comprende? Ajá. Ahora, el principio de exclusión o tercero excluido, que es el que usted viene y lo mete en el segundo. En este tercero decimos, Carlos López es idéntico a Carlos López. Y a la vez, Carlos López no es idéntico a Carlos López. Es que eso es ilógico. Entonces, como es ilógico, busquemos una tercera opción. Y digamos que es medio Carlos López. ¿Puede haber esa opción? No. ¿Verdad? Entonces, esa es el tercer principio, que usted lo está poniendo en el segundo principio. Sí, claro, tiene razón. Sí. ¿Verdad? Porque, repito, el primer principio es Carlos López es idéntico a Carlos López. El segundo, de no contradicción, es Carlos López es idéntico a Carlos López. Pero no puede ser a la vez. Carlos López no es idéntico a Carlos López. O es Carlos López o no es Carlos López. Pero es ilógico que sea a la vez Carlos López y no Carlos López. No hay ahí nos quedamos con el principio de no contradicción. No podemos tener esa contradicción. Pasamos al tercer principio, el principio de exclusión o de no existencia de la tercera opción. Y aquí decimos, Carlos López es idéntico a Carlos López, pero no podemos decir Carlos López no es idéntico a Carlos López, porque los dos son realidades diferentes, ¿verdad? Si no es Carlos López, será Juan Pérez, será Rodolfo García, pero no es Carlos López, por lo tanto es ilógico. Entonces, en el tercer principio decimos, pero es que como Carlos López es idéntico a Carlos López y Carlos López no es idéntico a Carlos López, entonces busquemos una tercera opción. Digamos que es medio Carlos López. Entonces, usted no puede ser medio Carlos López, ¿verdad? No. Ahí está. Esa es el tercer principio, la tercera regla, la tercera ley. Lick, déjeme ponerle un ejemplo para ver si le entendí, por favor. A ver. Fíjese pues, se comete un delito por el mercado, por ejemplo, lo voy a poner jurídicamente, ¿va? Se comete un delito, atropellan a una persona ahí y acusan a alguien que lo hizo. Pero casualmente ese alguien que lo acusan, que dicen que lo vieron ahí, que atropelló a esa persona, se estaba casando en otro lugar a esa misma hora. Entonces podríamos decir de que la misma persona no pudo estar en dos eventos al mismo tiempo. No hay una tercera opción. Sí, exacto. No hay una tercera opción, pero digamos, alguien puede decir, bueno, entonces medio estuvo, ¿verdad? No podría, porque no estuvo o no estuvo. Así es. Entonces, lo que está haciendo usted es unificando los tres principios. El principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de exclusión.
que, como le dije, están íntimamente relacionados. Ok. Gracias, Nick. ¿No? ¿Alguien más que desee otro ejercicio, otro ejemplo que no haya comprendido y que le pueda explicar? Bueno, ahí estamos entonces. Seguimos con el principio de razón suficiente. Veamos. Leibniz afirma que solo son verdaderos los conocimientos que podemos probar con un número suficiente de razones, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que no podemos, no es correcto, no es lo justifiquemos el conocimiento de algo con razones superficiales, sino que debemos de llegar al fondo del asunto, tener una verdadera justificación o dar los suficientes elementos de razones. Deben llevar al convencimiento de la verdad de lo afirmado. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en un juicio. Juan Pérez está acusado de homicidio. Ajá, está acusado de homicidio. Entonces, para que al reo, porque en ese momento se convierte en reo, lo declaren culpable, tienen que haber suficientes razones, o al contrario, para que lo declaren inocente, deben haber suficientes razones. Esto es lo que nos plantea el principio de razón suficiente. No pueden acusarlo o dejarlo libre con razones superficiales. Todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Todo hecho. Schopenhauer distingue entre el principio de razón suficiente y el de la causa. Leibniz dice que la causa no debe reducirse a una simple razón. Por sí misma la causa es un hecho, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que fundamentar correctamente y con suficientes elementos esa causa. Leibniz distingue 4 fuentes para el principio de razón suficiente. Todo devenir tiene su causa. ¿Qué es el devenir? El devenir en este caso podríamos considerarlo como la existencia, todo el proceso que llevó. Si estamos hablando de un homicidio, pues ese homicidio tuvo que tener una causa. Si estamos hablando de, digamos, un proceso jurídico, ese proceso tuvo que tener una causa. Si estamos hablando del cambio climático, el cambio climático tuvo que tener una causa para que existiera el cambio climático. Toda afirmación exige una justificación. Si ustedes van a hacer una afirmación en términos lógicos, ustedes deben dar suficientes elementos que justifiquen esa afirmación. De lo contrario, será una afirmación superficial. Todo ser tiene su razón. Eso significa que Juan Pérez tiene la razón de existir. Tiene una fundamentación de por qué existe y qué es lo que está haciendo. Toda acción. Ustedes ejecutan una acción. Así, esa la motivó X o Y cosa. ¿Verdad? Ustedes no van a ejecutar una acción solo por ejecutarla. Algo tuvo que haberlos motivado, algo tuvo que haberlos movido a efectuar esa acción. Veamos un ejemplo. La revolución de 1944 se produjo por alguna razón. A ver, jóvenes, ¿cuáles podrían haber sido las razones que determinaron la existencia de la revolución de 1944?
por las dictaduras. Ajá, ¿qué más? Un Estado fallido. Muchas gracias, ¿qué más? La inconformidad. La inconformidad de la ciudadanía. ¿Qué más? Busquemos más razones para esa revolución. La injusticia. La injusticia. Perfecto, ¿algo más? Corrupción. Corrupción. Búsqueda de poder. Muchas gracias, sí, perfecto. ¿Se dan cuenta? Existen muchas razones que determinaron la revolución del 44. Entonces, este principio, el principio de razón suficiente, nos indica que un fenómeno, un conocimiento, un hecho, debe estar plenamente justificado sobre las acciones que lo llevaron a que se produjera. A ver, jóvenes, ustedes que son personas preocupadas por el ambiente, ¿qué razones generan el cambio climático? La tala de árboles. Ajá. Gracias. Contaminación de ríos. Muchas gracias. La quema ay, ¿cómo se llama esta? La quema de aire. No. La quema de combustibles fósiles. Exactamente, muchas gracias. La basura en las calles. La basura en la calle. O sea, ¿se dan cuenta? El cambio climático es producido por un sinnúmero de razones. Y el cambio climático no se puede explicar solo por una razón. Existen muchas razones que determinan la existencia del cambio climático. Entonces, el principio número 4, el principio de razón suficiente, nos dice que un fenómeno, un conocimiento, lo tenemos que justificar plenamente para que tenga validez. ¿Estamos, jóvenes? A ver, dudas sobre los 4 principios. Sí, licenciado. Bueno, alguna persona que tenga más dudas sobre estos 4 principios y con gusto le puedo explicar. O si ya quedó claro, pues mejor todavía. Disculpe la molestia, fíjese que yo no le pude comprender bien el tercer principio de la exclusión porque mi internet estuvo bien inestable, no le pude escuchar claramente. ¿Me podría volver a explicar? Disculpe. Con gusto. Con gusto. Vamos a ver. Milton. Milton, ¿y a quién es idéntico? A Milton. ¿Verdad? Milton es idéntico a Milton. Ese es el principio de identidad. Veamos el principio de no contradicción. Si decimos que Milton es idéntico a Milton, no podemos decir al mismo tiempo, Milton no es idéntico a Milton, porque estamos hablando de 2 realidades diferentes. Es ilógico, es excluyente. O es Milton o no es Milton. Podrá ser Roberto, podrá ser Juan, quien quiera, pero no es Milton, ¿verdad? Ya que ahí reafirmamos el principio de identidad. Y por lo tanto, el de no contradicción nos dice que es Milton o no es Milton. Ahora, el principio de la exclusión es el tercer principio. Usamos los mismos argumentos, solo que le agregamos otro elemento más. Si decimos en el principio de identidad, Milton es idéntico a Milton, no podemos decir al mismo tiempo, Milton no es idéntico a Milton. Entonces busquemos una tercera opción. Es medio Milton. ¿Es posible que usted sea medio Milton, compañero? No, Lick. O es Milton o no es Milton, ¿verdad? Pero no puede ser medio Milton. Entonces, el principio de la exclusión nos dice, no le busque otra pata al gato.
O es Milton o no es Milton, pero no puede haber una tercera opción en el cual busquemos un punto intermedio, ¿verdad? El punto intermedio sería que es medio Milton. Por eso hacía la referencia al partido de fútbol. Un partido de fútbol se gana o se pierde, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces que se busque una tercera opción y se diga que medio lo perdió y medio lo ganó. ¿Es posible eso? No, ¿verdad? Entonces, el tercer principio de exclusión nos dice, no puede haber una tercera opción porque es ilógico. No puede medio ganar y medio perder. O ganó el partido o lo perdió. O digamos con el chuco. ¿Es un chuco de salchicha o no es chuco de salchicha? Porque si es chuco de salchicha es idéntico al chuco de salchicha. O no es chuco de salchicha. Pero entonces no podemos decir que es medio chuco de salchicha. Porque no tiene sentido. Por eso le llamamos principios lógicos supremos. Porque está determinando en términos lógicos lo que puede ser y lo que no puede ser. En última instancia, con los principios lógicos, lo que estamos haciendo es reafirmando el principio número 1, el principio de identidad. ¿Estamos claros, compañero? Sí, muchas gracias. Bueno, a ver, Susani del Carmen. No sé si así se pronuncia su nombre. Se pronuncia Susanji. Ay, muchas gracias, Susanji. Bueno, iba a hablar, compañera. Sí, fíjese que yo estoy viendo un ejemplo acá y no le entiendo. A ver. Dice el ejemplo, si se acepta plenamente la validez de la teoría de la evolución, no puede ser válida la afirmación que indica que un niño nació sano por la gracia de Dios. Ello es así, porque esta última afirmación se fundamentaría en la teoría creacionista, la cual niega la evolución. Allí, no sé qué principio sería, yo tengo duda de ese ejemplo, disculpen. Sí, vea, ahí lo que tenemos es lo que le había explicado, ¿verdad? Nos fundamentamos en los 3 principios. El principio es que es un niño que nace en términos naturales, ¿verdad? Los términos naturales quiere decir que fue concebido por una señora y lo dio a luz. Entonces nace en términos naturales, producto del proceso de evolución. Pero al mismo tiempo ese niño pudo haber nacido por la gracia de Dios. Porque entonces ahí sería una cuestión de milagro, por decirlo de alguna manera, una cuestión mágica. ¿Verdad? Ahí estaríamos aplicando el principio de no contradicción. O nació por cuestiones naturales o nació por la gracia de Dios. Pero no puede ser las dos cosas. A menos que lo tenga en términos metafóricos, ¿verdad? Que nació por la gracia de Dios porque de plano él venía en malas condiciones, ¿verdad? Pero eso es en términos metafóricos. En términos reales es que nació por razones naturales. Tiene 2 padres, fue concebido por 2 padres. Hubo de 7 a 9 meses de embarazo y de ahí el niño nace. Eso es un proceso natural. Por la gracia de Dios sería que haya sido concebido sin padre y que de repente nace, no por razones naturales. Y el niño, ¡pum!, aparece de repente. Eso no es lógico. Es excluyente de lo anterior. Gracias, Lick. Bueno. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿va a hablar, compañera? Sí, licenciado, disculpe. Esa última parte que estaba explicando, que se refiere al tercer principio, con el ejemplo que dio la compañera, no me quedó muy claro, perdone.
Es que no lo plantean. Porque yo solo señalé los dos principios, el principio de identidad. El niño nace por razones naturales, pero al mismo tiempo no puede nacer por razones mágicas. Y entonces el tercer principio en este caso sería, entonces medio nació naturalmente y medio mágicamente. Una tercera opción. ¿Existe esa posibilidad? No. No. ¿Verdad? O nació naturalmente o nació por la gracia de Dios. Cada quien con sus creencias. Pero no puede haber un término medio. Ese es el tercer principio. Y si le buscamos, el cuarto principio le diría, el niño nació por razones naturales. Y para argumentar sobre ese nacimiento por razones naturales, tiene que haber razones suficientes para explicar ese proceso de nacimiento. Que les estaba diciendo que pues, tuvo que haber un proceso de enamoramiento, tuvo padre y madre que se casaron o no se casaron. Pues la cuestión es que ahí hubo un proceso de embarazo de 7 a 9 meses. Posteriormente, la madre dio a luz y nace el niño. Esa es una explicación con fundamentación en términos naturales. Ese es el cuarto principio de razón suficiente, que invalida la opción por la gracia de Dios. Gracias, licenciado. Perdónele, otra consulta. Por ejemplo, si usted, como sus preguntas en el examen son mera confusas, por ejemplo, si viniera un casito así, nosotros le podemos poner, por ejemplo, el principio del tercer excluido o el cuarto principio. Lo que sucede es que usted tiene que analizar qué es lo que se le está preguntando. No es una cuestión que usted al Tim Marín conteste. Licenciado, disculpe. En un examen, ¿qué pregunta plantearía usted en base al ejemplo que dio la compañera? No estoy, mire, ahorita no puedo hablar en términos hipotéticos porque no sé si esa pregunta la voy a hacer. Sí, esa era solamente para tener la idea. Yo lo que les he señalado, estimados alumnos, ustedes deben ver los ejercicios que están al final de cada capítulo del libro. Así ustedes pueden saber cómo se abordan las preguntas. Porque ahorita yo les puedo decir algo y después decir, sí, pero ¿qué dijo tal cosa? Por eso no puedo decirlo así, sin fundamentación. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Bueno, entonces les agradezco mucho la atención a la clase y nos estamos viendo la próxima semana. Les deseo feliz noche. Gracias, licenciado. Excelente clase. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Muy buenas noches. Feliz noche.